Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el Rafagram número 6, en este sábado ya 6 de julio. Ustedes saben que este programa está grabado, pero ya el 6 de julio lo podrán gozar desde las 12 horas. Eh, este programa está dedicado a la exhortación apostólica del Papa Francisco, fechada el 4 de octubre del año 2023, es decir, un tiempo antes de la celebración de la COP28 de Dubái. ¿Mm? Eh, y se llama Laudate Deum, esta exhortación apostólica del Papa Francisco, eh, que es sobre la crisis climática. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a hacer como un recorrido a partir de las cosas que a mí más me llamaron la atención de esta exhortación apostólica, Laudate Deum, que significa alaben a Dios. El modo en que voy a hacer este Rafagram es ir leyendo algunas cosas que marqué y algunas cosas las voy a ir comentando. No voy a comentar todas, una por el tiempo y dos porque son muy claras. ¿Ah? Es decir, cuando hay algo que está demasiado claro, casi no tiene necesidad de ser comentado. Entonces, este Rafagram va a estar dedicado a esto. Yo les invito en este programa también a poder hacer comentarios. Siempre en el Rafagram atrévanse a hacer todos los comentarios que quieran. Si algo no están de acuerdo, también poderlo poner. Si quieren hacer una pregunta, hacerle. Y yo en la medida de mis posibilidades iré también respondiendo. Eh, Les comparto que mientras está siendo transmitido este programa, yo voy a estar en un programa de formación de la Congregación de los Sagrados Corazones, que está dentro de la formación permanente de los hermanos. Voy a estar en Europa, entre Francia y Bélgica, en temas de formación congregacional, visitando los lugares históricos de la Congregación de los Sagrados Corazones y haciendo una reflexión profunda de los desafíos que le tocaron enfrentar a los fundadores de la congregación y mirar los desafíos de hoy desde la espiritualidad congregacional. Y teniendo como modelo a cómo enfrentaron las situaciones de crisis difíciles nuestros fundadores. Eh, Porque nosotros tenemos fundador y fundadora. Entonces va a ser un encuentro de hermanos y hermanas a nivel internacional. Esto se hace más o menos cada año y medio. A mí me tocaba el año 2020. Sin embargo, no, no pude por la pandemia, se suspendió por la pandemia del COVID y entonces se trasladó ahora para el 2024, un año más seguro en el tema pandémico, podemos decir, que ya no es pandemia. Pero antes se hacía cada año y medio esta experiencia, entonces van siendo delegaciones, ¿ah? A veces uno, dos por país que van a esto, entre hermanos y hermanas. De hecho, acá de Chile van dos hermanas y de los hermanos voy yo nomás. Ya varios hermanos lo han vivido y otros seguramente en el futuro también lo vivirán. Bien, pues vamos a ir entonces a la Laudate Deum. En el número uno, yo voy a decir diciendo los números que pone el Papa, no las páginas, porque pueden haber distintas versiones, y por lo tanto yo puedo decir la página tanto y en otra traducción, aparece en otra página, ¿no? Entonces sí los números, los numerales podemos decir. En el número uno, el Papa pone como exclamación, ¿cómo no admirar esta ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino? Ha puesto antes textos de los evangelios en que aparece Jesús hablando de la creación. ¿Ah? Por ejemplo, miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Eso en Mateo 6, versículos 28 al 29. Después en Lucas 12, 6. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Hablando de esa sensibilidad de Jesús ante las criaturas. En el número 2 dice, han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si.
cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos, de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo, advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Esta es una realidad, la podemos contemplar claramente en un montón de situaciones, ¿no? Y la preocupación a nivel mundial, a nivel de la ONU, por ejemplo, frente al tema del cambio climático, el secretario de la ONU ha llegado a decir ya ebullición climática casi, ¿eh? Creo que ha dicho un término como así, y que ya estamos viviendo catástrofes y seguiremos viendo catástrofes terribles en cómo ya está ahora de dañado el clima. Ya no es el punto de quiebre absoluto todavía, pero ya estamos en situaciones de cambio climático irreversible. O sea que va a tomar mucho tiempo antes de lograr una estabilidad y si es que se van tomando medidas que realmente sirvan a esa mayor estabilidad climática, ¿no? La reflexión y la información que podemos, en el número 4 dice, la reflexión y la información que podemos recoger de estos últimos 8 años nos permite precisar y completar lo que podíamos afirmar tiempo atrás. Por esta razón y porque la situación se vuelve más imperiosa todavía, he querido compartir con ustedes estas páginas. En el fondo el Papa eh, saca esta exhortación a continuación de la Laudato Si, 8 años atrás, a partir de la falta de respuesta a nivel mundial a la preocupación por el tema climático. Y no solo, y todo lo que significa el cambio climático a nivel social, a nivel de relaciones, a nivel de una serie de cosas. Eh, y por lo tanto es un tema que realmente afecta a toda la humanidad. Y por eso el Papa habla, ¿no? Porque cuando nos encontramos con temas que afectan al ser humano, la Iglesia y la creación, evidentemente, eh, que pertenece a Dios, no podemos como Iglesia quedarnos callados o indiferentes. Después en el capítulo 1 habla de la crisis climática global. En el número 5 dice, por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí cada vez más patentes. No sé si les ha pasado a ustedes cuando muestran, por ejemplo, tantos tornados seguidos, cosa que antes no se veía, ¿no? Cuando muestran inundaciones a niveles ya increíbles, que no se dan hace mucho tiempo, ¿eh? Y no solo increíbles, sino que también tan seguidas. Cuando vemos temperaturas tan elevadas, en que en algunas partes han llegado a los 50 grados Celsius, cuando vemos todo eso, realmente hacerse el leso, decir que no hay cambio climático, es hacerse el ciego. Además, hay una gran diferencia entre este cambio climático de ahora a cambios climáticos anteriores. Este cambio climático es muy fuerte la mano del ser humano. Nunca se había dado que por la mano del ser humano se produjera este nivel de cambio climático, ¿ya? Entonces, otros fueron por otras circunstancias, pero hoy día negar la responsabilidad del ser humano es taparse los ojos. Seguimos en el capítulo 1, en el número 6, en una parte del número 6, el Papa dice, en los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Y sigue habiendo gente que no reconoce el cambio climático. Trump, Milley, y así podríamos mencionar tal vez a muchos más, ¿no? Y que es un tema grave, ¿no? El número 8 dice, cuando hablamos del cambio climático, nos referimos a una realidad global, con constantes variaciones locales, que persiste durante varias décadas. No es un tema de un ratito, que esto se vaya... No, es un tema de varias décadas y que vamos constatando. Este tema se está hablando hace mucho tiempo, no es una cosa de los últimos 8 años. Ya el Papa Benedicto XVI
ya había hablado de este tema con mucha preocupación, ya estaba siendo visible una serie de cosas que estaban pasando en el planeta. El Papa Francisco en 2015 Laudato Si, y ahora con Laudate Deum, nos está en el fondo diciendo, oye, 8 años después y pucha, ¿qué pasa? Que no hay reacción. ¿Mm? En el número 9 dice, pero la realidad es que un bajo porcentaje más rico del planeta, un bajo porcentaje más rico del planeta, contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial, y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. Esto es una constatación bien importante. Entonces, buena parte del daño climático viene de países más poderosos, viene de personas más ricas. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué intereses hay detrás de esto? ¿Qué nos muestra esto? Yo años atrás escuché, no tengo fuente ahora, no puedo decir esto es así, tal cual, pero yo escuché, por ejemplo, que Estados Unidos colaboraba, entre comillas, colaboraba con el cambio climático, es decir, que era responsable del cambio climático en un 40%. Chile, el 1%. ¿Ah? Entonces uno dice, wow, o sea, ese es más o menos, nos tenemos que imaginar que por ahí más o menos va la proporción entre los más poderosos. Imaginemos los países más pequeñitos todavía, ¿ah? Con menos desarrollo, tal vez un 0,7, 0,3, ¿ah? Y, y eso es un tema no menor, ¿no? En el número 10 dice, la transición hacia formas renovables de energía, bien gestionada, así como todos los esfuerzos de adaptación a los daños del cambio climático, son capaces de generar innumerables puestos de trabajo en diferentes sectores. Esto requiere que los políticos y empresarios estén ahora mismo ocupándose de ello. Claro, decían, dejamos ciertas cosas, ¿ah? Se van a perder tanto empleo. Momentito, están hablando que se van a perder muchos empleos, pero miren todos los empleos que pueden generar si realmente se preocupan de gestionar eh, el tema de energía que no dañen el planeta, se preocupen de gestionar otro tipo de trabajos que vayan ayudando al planeta y que eso puede generar muchísimos empleos y tal vez más de los que hay ahora, ¿no? Entonces, a veces se buscan excusas que no son nomás. En el número 12 dice, verificamos que en los últimos 50 años la temperatura aumentó con una velocidad inédita, sin precedentes en los últimos 2000 años. En este periodo la tendencia fue de un calentamiento de 0,15 grados centígrados por década, el doble de lo ocurrido en los últimos 150 años. Más adelante, en el mismo número 12, dice, a este ritmo es posible que en 10 años alcancemos el límite máximo global deseable de 1,5 grados centígrados. Esto de deseable no es que se desee eso, sino que deseable en cuanto, pucha, más que eso, por ningún motivo, ¿ah? En ese sentido. ¿Ah? En el número 13 dice, lamentablemente la crisis climática no es precisamente un asunto que interesa a los grandes poderes económicos, preocupados por el mayor rédito posible, con el menor costo y en el tiempo más corto que se pueda. Acá hay un tema bastante duro, ¿no? Una verdadera llamada de atención fuerte, ¿cierto? Frente a los intereses a los grandes poderes, de los intereses de los grandes poderes económicos, ¿no? Después, el número 15 dice, algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles, al menos por cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, su acidificación y disminución del oxígeno. Las aguas oceánicas tienen una inercia térmica y se requieren siglos
para normalizar la temperatura y la salinidad, lo cual afecta la supervivencia de muchas especies. Este es un signo entre tantos otros de que las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas. Qué tremendo, ¿no? Qué triste, o sea, esto significa que van a haber muchas especies que van a desaparecer y que las futuras generaciones no podrán gozar de ellas por responsabilidad nuestra. Es tremendo, ¿no? En el número 16 dice, el derretimiento de los polos no podrá revertirse por cientos de años. Cientos de años. ¿Eh? Wow. Después en el número 19 dice, dos convicciones en las cuales he insistido hasta el cansancio. Todo está conectado y nadie se salva solo. Dos convicciones. Todo está conectado y nadie se salva solo. Por ejemplo, hay un montón de cosas que en estos momentos están siendo muy peligrosas frente a temas climáticos y que afectan profundamente la vida humana también. Y sin embargo, algunos como que de repente se paran, no, es que esto es del clima nomás, como, o este cambio que se está produciendo acá va a afectar esto nomás. Pero eso que afecta, eso nos afecta a todos. ¿Se acuerdan cuando Bolsonaro, otro negador del cambio climático, le da lo mismo que se quemaran el Amazonas o empezaran como a que se dañara el Amazonas de Brasil y se le decía, pero si es un pulmón para el mundo, no, es de Brasil nomás. Éjale. ¿Ah? Todos nos vemos afectados con lo que afecta la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, no nos podemos poner como estamos afuera de esto, ¿no? Después vamos al segundo capítulo, ¿ya? Fíjense en la página de esta versión, esta traducción, este modelo, esta edición. Estoy en la página ya 21, ¿eh? Estamos avanzando. En el capítulo 2, el tema es más paradigma tecnocrático. En el número 20 dice, en Laudato Si, ofrecí un breve desarrollo acerca del paradigma tecnocrático que está detrás del proceso actual de degradación del ambiente. Es un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. En el fondo, consiste en pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Como lógica consecuencia, de aquí se pasa fácilmente la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Años atrás, conversando con un profesor, me decía, en España estaban trabajando el tema de el progreso lento. Por el lado de que se dieron cuenta de que había mucho progreso, pero no había en la misma proporción formación ética para enfrentar ese proceso, ese progreso, perdón. Entonces empezaron, hay que formar éticamente para enfrentar buenamente lo que sea progreso, porque podemos usarlo muy mal. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? De repente va todo tan rápido los avances que no tenemos el tiempo para prepararnos éticamente para acoger ese avance. Por ejemplo, no es bueno, por ejemplo, lo que ha pasado en muchas familias con los celulares. No es bueno cuando el celular se vuelve un vicio, cuando el celular me tiene como atrapado, ¿eh? Casi el celular ordenando, ¿eh? Hemos perdido una cierta naturalidad de vida de repente, ¿no? Esto de no poder salir sin celular.
Yo empecé a usar celular a los 30 años y 30 años no lo necesité. Entonces uno puede decir, algo nos ha pasado, que de repente el progreso también nos puede ir atrapando. La, la inteligencia artificial lo que puede significar de cada vez preocuparse menos de, recibo todas las respuestas rápido, eh, es todo tan rápido, que hay cero esfuerzo. Voy recibiendo todo lo que necesito para satisfacer mis búsquedas así tan rápido que eso va generando psicológicamente, por ejemplo, una incapacidad para la frustración. Y la vida trae fracasos, trae momentos de que no nos resultan las cosas. Entonces, cuidado. ¿Ah? Eh, de repente, esa incapacidad, algunos hablan de la generación de cristal, ¿ah? La generación millennium, como generación de cristal, que no, épale, pero la generación de cristal, también hay personas muy impresionantemente llenas de bondad, llenas de entrega hacia los demás. No hay que generalizar, ¿no? Pero llaman generación de cristal la generación millennial en buena parte por su incapacidad para la frustración. Pero tiene que ver también con un mundo que le hemos entregado a esta generación, en que todo sale fácil, ¿no? En que todo es rápido. Entonces, no hay que decir, uy, esta generación, oye, pero es la generación es lo que ellos han recibido. ¿Ah? Es como mi generación, la generación X, ya nacimos con televisión, ¿cierto? Entonces, pucha, para los de la generación anterior, antes que hubiera televisión, es tan impactante, ¿no? Para muchos. Eh, entonces, y los cambios están siendo una velocidad impresionantes. El aumento de conocimiento de la humanidad hoy día es muy acelerado. Algo que antes tomaba siglos, ahora son menos de una década, pero mucho menos, en cuanto a doblar el avance, ¿no? Entonces, estamos en tiempos bien especiales en ese sentido. ¿Mm? El Papa en el número 22 dice, sin duda no son ilimitados los recursos naturales que requiere la tecnología, como el litio, el silicio y tantos otros. Pero el mayor problema es la ideología que subyace a una obsesión, acrecentar el poder humano más allá de lo imaginable, frente al cual la realidad no humana es un mero recurso a su servicio. Todo lo que existe deja de ser un don que se agradece, se valora y se cuida, y se convierte en un esclavo, en víctima de cualquier capricho de la mente humana y sus capacidades. Tremendo, ¿no? En el número 24 dice, no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. Más adelante, en el mismo número 24, pero este riesgo está siempre presente porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Ahí va lo que comentaba yo antes, ¿no? Más adelante, en el número 29 dice, la decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos. Vamos ahora al capítulo 3. El capítulo 3 se llama La debilidad de la política internacional. Para que haya avances, en el número 34 dice, para que haya avances sólidos y duraderos, me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. En el número 35, no es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder. Sigue en el número 35 más adelante. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa verdadera de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real, de manera que se pueda asegurar
el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable. Esto es bien importante. En el fondo acá hay una crítica a la debilidad de los acuerdos que hay hoy día, ¿no? La debilidad de la política internacional. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado en la guerra de Gaza. Todas las veces que se le ha pedido a Netanyahu que no ataque población civil, que detenga los ataques, que tratar de hacer acuerdos, y como si no escuchara, ¿no? Entonces es una cosa bien impresionante. El poco peso, podríamos decir, es casi un peso simbólico el de la ONU. En el número 39 dice, el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad, más allá de toda circunstancia, es otro modo de invitar al multilateralismo en orden a resolver los problemas reales de la humanidad, procurando, ante todo, el respeto a la dignidad de las personas, de manera que la ética prime por sobre las conveniencias locales o circunstanciales. En el número 40, precisamente el hecho de que la respuesta a los problemas puedan venir de cualquier país, aunque sea pequeño, termina presentando al multilateralismo como un camino inevitable. Después en el número 43 dice, después de varias cosas que ha dicho en este capítulo, dice, el último número de este capítulo, todo esto supone generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de legitimación de esas decisiones, porque el establecido varias décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz. En este marco necesariamente se requieren espacios de conversación, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión y en definitiva una suerte de mayor democratización en el ámbito global para que se expresen e incorporen las variadas situaciones. Ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidar los de todos. ¿Ya? Entonces, una suerte de mayor democratización en el ámbito global para que se expresen e incorporen las variadas situaciones. Ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidar los de todos. Qué importante eso, ¿no? Después, el capítulo 4, las conferencias sobre el clima, avances y fracasos. Es un relato histórico de lo que ha pasado en las distintas conferencias frente al clima, ¿no? Yo ahí voy a leer el último número de este documento, o sea, de este capítulo. Dice, hoy en el número 52, hoy podemos seguir afirmando que los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos. Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica. También que las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. En el capítulo 5 es que se espera, se llama ¿qué se espera de la COP28 de Dubái? Esto fue en noviembre, diciembre, fines de noviembre y en la primera quincena hasta como el 12 de diciembre del 2023. Y esta exhortación es de octubre del 2023, por lo tanto, el que se espera, yo no he leído mucho de la COP28, por lo tanto, acá voy a compartir algunas cosas nomás de lo que el Papa dice se espera de esta COP, ¿no? En el número 53 dice, decir que no hay nada que esperar sería un acto suicida, porque implicaría exponer a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los peores impactos del cambio climático. En
En el número 55 dice, a pesar de tantas negociaciones y acuerdos, las emisiones globales siguieron creciendo. Es verdad que se puede afirmar que sin estos acuerdos habrían crecido todavía más. Es decir, no se puede decir que estas cosas no sirven para nada, porque estaríamos mucho peor si no se hubiera hecho nada. Si no hubiera habido ninguna COP, estaríamos mucho peor. El número 56 dice, necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Sabemos que a este ritmo, solo en pocos años, superaremos el límite máximo deseable de 1,5 grados centígrados y en poco tiempo más podríamos llegar a los 3 grados, con un alto riesgo de alcanzar un punto crítico. Aunque no se llegara a este punto de no retorno, lo cierto es que las consecuencias serían desastrosas y deberían tomarse medidas de modo precipitado, con costos enormes y con gravísimas e intolerables consecuencias económicas y sociales. Si las medidas que tomemos ahora tienen costos, estos serán mucho más pesados mientras más esperemos. En el fondo, cuanto antes, mejor, ¿cierto? En el número 57 dice, suponer que cualquier problema futuro podrá ser resuelto con nuevas intervenciones técnicas es un pragmatismo homicida como patear hacia adelante una bola de nieve. En el número 58, terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Y termina el capítulo en el número 60 diciendo, a los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Fuerte pregunta. El capítulo 6, que es el último capítulo de este documento, se llama Las motivaciones espirituales. En el número 62 dice, la Biblia narra que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dele la tierra y todo lo que hay en ella. Deuteronomio 10, 14. O sea, capítulo 10, versículo 14. Por eso Él nos dice, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Levítico capítulo 25, versículo 23. Entonces, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Luego en el número 64, el Papa dice, Jesús podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo, porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra, se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino. En el número 65, al mismo tiempo las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Y al final del número 65 dice, el mundo canta un amor infinito, ¿cómo no cuidarlo? Luego, más adelante, en el número 69 dice, invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte, porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores. Sin embargo, no puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales, sino ante todo de las grandes decisiones
en la política nacional e internacional. Con esto el Papa no está desvalorizando lo que cada uno puede hacer. Eso es sumamente importante. Sin embargo, no es lo único, porque el problema es demasiado, demasiado grande. Por eso más adelante también, creo yo, dice el número 71, el esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Este solo hecho de modificar los hábitos personales, familiares y comunitarios alimenta la preocupación frente a las responsabilidades incumplidas de los sectores políticos y la indignación ante el desinterés de los poderosos. Es una justa indignación, una justa indignación. En el número 73 dice, alaben a Dios, es el nombre de esta carta. Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Y luego dice, dado en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, el 4 de octubre del año 2023, fiesta de San Francisco de Asís, 11º de mi pontificado. Franciscus. Bueno, eso es lo que quería compartir en este ráfaga. Creo que es un tema, yo no soy un gran experto en temas climáticos, ustedes se habrán dado cuenta que cuando me ponía a dar ejemplos me quedaba medio, no soy un gran entendido, sin embargo, uno se da cuenta y muchos y muchas nos damos cuenta de que esto es una realidad, vemos muchas consecuencias de lo que está haciendo este cambio climático, muchas consecuencias desastrosas de lo que está haciendo este cambio climático, y bueno, hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Bueno, les invito a poder seguir reflexionando, poder hacer comentarios. Si han llegado hasta aquí es una buena señal. Les invito a dar like y también, si no se han suscrito al canal, poderse suscribir al canal, este canal que ofrece Rafagram y ofrece también el comentario de los evangelios del día domingo y de las fiestas de guardar acá de Chile, porque yo soy chileno, porque hay otras fiestas en otros países que son de guardar en otros países y no acá en Chile. Bien, pues, chao, chao y hasta un próximo Ráfaga.